Buenas noches, Dominicana. Gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana a través de Así las Cosas. Hoy con un tema difícil, triste, pero muy necesario de tratar. Lo único seguro en la vida es la muerte. Ese dicho que no nos gusta repetir, pero cuando la incertidumbre golpea la puerta, se hace presente. Porque al final de cuentas todos vamos a terminar allí, antes o después. En el país, el 95% de los fallecimientos sorprenden a las familias sin que éstas se hayan planificado previamente. La muerte es sin duda una consecuencia de la vida. La parte mística se queda a un lado y ahí que cada uno piense, imagine o crea lo que quiera. Por supuesto, eso que sucederá después de morir no lo sabemos, pero lo que aquí nos proponemos es ofrecer información oportuna, nuevamente, y en este caso, para enfrentar ese proceso tan doloroso, pero que conlleva ciertos procedimientos médicos, logísticos, legales, económicos, que harán más llevadera esta pérdida. Esta noche conversamos junto a nuestros invitados e invitadas profesionales de la salud, del derecho, el manejo de seguros y más. Ellos juntos a nosotros en un esfuerzo para orientarles. Así las cosas conocemos sobre la muerte en República Dominicana, visión legal y económica. Placer para nosotros en Así las Cosas recibir al doctor Sergio Sarita Valdés, toda una institución en la República Dominicana, patólogo forense y exdirector del Instituto Nacional de Patología Forense. Debemos hablar de las principales causas de muerte, de qué tantas muertes tenemos en República Dominicana, atendiendo a distintas poblaciones, obviamente, para abordar en sentido amplio este tema que es doloroso, es muy triste, es complejo, pero como decíamos al inicio, lo único seguro, la muerte. Bienvenido, gracias por recibir nuestra invitación. Y gracias a ti por haberme cursado esta invitación. Muertes en República Dominicana. Vamos a hablar de números aproximados, porque sabemos que tenemos estadísticas, pero no tan exactas. Si tú miras desde el punto de vista de los casos que se le hace autopsia, tú tienes ahora mismo rondando más de 3.000 autopsias que se hacen al año. Pero hay un sesgo porque esas son prácticamente casi todas violentas y solamente las no violentas son la llamada muerte súbita, muerte repentina, que no se sabe exactamente de qué murió la persona y no se tiene el dato exacto y hay que hacer la autopsia. Pero son más las muertes que no se hace autopsia, que son muertes naturales, que son las que están ocurriendo en las casas, en las clínicas, en los hospitales. Yo, por ejemplo, trabajo en un instituto oncológico, Heriberto Peter. Ahí llegan personas en etapas muy avanzadas de cáncer, desgraciadamente, y muchas prefieren morir en sus casas, porque saben que tienen una enfermedad terminal. Algunas son llevadas a la emergencia ya en estado casi agónico y otros van a cuidados intensivos. Pero si tú mira el movimiento total, tú vas a ver que en República Dominicana tenemos un índice de muertes maternas, es decir, muerte de mujer embarazada durante el parto, después del parto, en los primeros 40 días, muy alta. Doctor, entonces tenemos enfermedades cardiovasculares, muchos tipos de cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias como principales causas naturales. Sí, y gastrointestinales, es decir, entiéndase, las diarreas, especialmente en niños, y en las infecciones ahora estamos teniendo más tuberculosis y sida de la cuenta. Y si tú tomas, por ejemplo, la población carcelaria, es una población que está teniendo cólera, y muchas de estas enfermedades son pasadas por el agua. El cuerpo habla, ha dicho usted en múltiples ocasiones. ¿Por qué tan importante es realizar el procedimiento completo, transparente, científico, con todo lo que implica la autopsia? Porque cuando aparece un muerto, hay un cuestionamiento de qué pasó. Y si la muerte es violenta, entonces interesa muchísimo saber a quién le favorece la muerte de esta persona o quién estaría interesado en que fulano no esté vivo. Entonces la investigación es indispensable para saber si esa persona se mató, la mataron
¿Cómo la mataron? ¿De qué forma? ¿Si hubo odio? ¿Si no hubo? Entonces tú tienes que determinar primero si tienes evidencia o no de violencia física, golpe, tiro, puñalada, palo, pedrada, sofocación, asfixia, estrangulación, o si tiene envenenamiento. Los envenenamientos usualmente corresponden a suicidio. No quiere decir que a una persona no la puedan envenenar, pero la práctica nos dice a nosotros que tú no comes de la mano de alguien que tú no confías o conoces. Hablamos de cremación en República Dominicana. ¿Esos procedimientos qué tan comunes son? ¿La gente elige o no? No es muy común, pero se está mirando una ola increciente, especialmente en clase media y clase media alta, está recurriendo a la cremación. Tú sabes que hay factores religiosos que a veces no permiten la cremación, especialmente algunas sectas o variantes cristianas dicen que va a llegar un momento de la reencarnación, de la resurrección, entonces el cuerpo tiene que encontrarse con el alma, y si lo han reducido a ceniza entienden que entonces hay un problema para la reencarnación. Pero hay otros que son más, digamos, más flexibles, más abiertos, con menos tabúes, más democráticos si tú quieres. Y hay personas que están pidiendo la cremación en vida. Y ya incluso hay personas con tanto desarrollo en términos de ver el fenómeno de vida y muerte como una unidad, que tan pronto tú naces, llega un momento que tú te das cuenta que si naciste un día te vas a morir. Claro. Y a ti te gustaría dejar no el desorden, sino todo ordenado, y que se haga con tu cuerpo, como tú quieres que sea tu sepelio, tus exequias. Y eso es una muestra de madurez, de evolución, no de fatalismo ni de depresión. Claro, por eso estamos tratando el tema. Sí, al contrario, de lo que se trata es de crear conciencia de que usted no puede dejar para último minuto lo único seguro que tiene en la vida, que es su muerte. Entonces usted tiene que prepararse, no porque usted se quiera morir, es que usted se tiene que morir. Antes de concluir, doctor, yo quisiera que usted nos comentara quizás algunos casos particulares que fueron muy especiales, casos que se dan en República Dominicana, en esas instituciones, y también abordar un poco la capacitación, la profesionalización de esos médicos, esas enfermeras, ese cuerpo no humano que está acompañando tanto en salud pública como en la institución, en patología y demás, la tecnología con la que tenemos en República Dominicana. Ciencia cierta, ¿con qué contamos? Por mucho tiempo la Policía Nacional ha sido la que ha venido llevando a cabo la investigación de muerte, y muchas de esas muertes han sido producidas por policía. Entonces usted no puede ser juez y parte. Claro, por eso había muchísimos casos que la policía decía que había ocurrido un enfrentamiento, y cuando nosotros hacíamos las autopsias encontrábamos que los tiros estaban por la espalda. Entonces yo decía, cambien el término de enfrentamiento y pongan más espaldamiento, que sería más apropiado. Claro. En la República Dominicana, en el año 1996, nosotros creamos una escuela de formación de médicos forenses que ha estado generando desde ese tiempo. Es un programa de 3 años que ahora es de 4 años, pero cada 4 años, y ya ahora, por tanto, como empezó en el 96, desde el 2000 se han estado produciendo entre 6 y 9 médicos forenses para el país. Ahora, el plan era que en cada municipio nosotros contáramos con un equipo de médicos forenses para hacer todos los levantamientos de muerte y tenía un registro concreto de la cantidad de personas que mueren en el país, cuánta violenta y cuánto no violenta. ¿Qué ha pasado? Bueno, que como todo, el pastel de la asignación presupuestaria para ese tema no ha contado con lo que se llama la voluntad política. Y si no hay una voluntad política, entonces no van a aparecer los fondos. Entonces tú tienes que las autopsias se están haciendo en la capital, alguna que otra en San Francisco de Macorís, otras se hacen en Santiago, unas se hacen en San Pedro de Macorís y en Asua, y el resto del país no cuenta.
Es decir, el que se murió en Montecristi, hay que trasladarlo a Santiago. El que se murió en Barahona, hay que llevarlo a Azua. El que se murió en San Juan, hay que llevarlo a Azua. El que se murió en Elías Piña, el que se murió en Higüey, hay que llevarlo a San Pedro de Macorís. Con muchas limitantes, porque esos lugares realmente son las morgues de hospitales. No hay un edificio que tú digas, este es el edificio de patología donde se hacen las autopsias. Es un morgue de hospitales con poco equipo y con poca tecnología, entonces muy rústico, pero es muy difícil, tú vas contracorriente. Para mí lo más frustrante es que yo pensé, siendo como soy un PLDista, digo un gobierno PLDista, vamos, de robo. Claro, tendremos lo que necesitamos. Al revés, al revés. Durante los gobiernos del PRD nosotros tuvimos más apoyo para desarrollar esto, porque recuerdo a don Américo Espinal Huet, que fue Procurador General de la República, que ayudó muchísimo a crear el Instituto de Patología Forense. De ahí para acá, óigame, es una lucha contracorriente, digo yo, pero no hace sentido. Sigamos contracorriente, doctor, eso es lo que nos toca a todos y a todas, los que son más adultos y experimentados en la materia, los que simplemente queremos tratar los temas, los jóvenes que venimos detrás, porque el activismo es una forma de vida y desde los medios de comunicación también lo hacemos. La muerte como tal también es política y lo acabamos de ver y tiene una intención que debe manifestarse día a día, y la dignidad humana trasciende el despegarse del cuerpo, el alma y todos esos criterios que usted quiera describir, pero sí, hablemos en adelante del aspecto pecuniario, el aspecto económico, la herencia. Vamos a conocer cómo llevar estos procesos, porque créanme que cuando fallece papá, mamá, la esposa o la esposa, ahí la familia tiene un problemón. Gracias mil, autoridad en República Dominicana, por estar con nosotros en Así las Cosas. ¿Cómo? Y espero que se repita la visita. Un placer. Después de la publicidad, a las órdenes. Iniciemos esta conversación junto a Raquel Pimentel, quien es directora de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, para conocer cómo andan las estadísticas en República Dominicana y saber a ciencia cierta que cualquier día de estos nosotros, por una de estas razones o algunas distintas, podemos despedirnos. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y darnos esta oportunidad realmente que es muy escasa, o sea, muy rara vez en nuestro país pues se habla de las primeras causas de muerte, que muchas de ellas pueden ser evitables. Sí, y si las personas no conocen cuáles son las que producen esa mayor frecuencia, pues generalmente también tiende a subvalorar, o sea, la importancia del cuidado para no ser parte de las estadísticas. Claro, empecemos entonces a describir cada una de ellas. Bueno, en nuestro país, en promedio, se estima que están muriendo aproximadamente entre 55,000 y 60,000 personas por año. Por eso es tener esa cifra por cualquier causa, independientemente de la edad, el sexo, el lugar donde ocurra la muerte, siempre y cuando ocurra en el territorio dominicano, vamos a estar formando parte de estas estadísticas, entre 55,000 y 60,000 muertes por año. ¿Se contrarresta con los nacidos vivos? Bueno, los nacimientos están aproximadamente entre 190 y 200,000 nacimientos por año, porque de manera contraria los nacimientos están teniendo una desaceleración. Mientras que la mortalidad, a pesar que en términos de tasa estamos disminuyendo, o sea, ha disminuido bastante la mortalidad en términos de tasa, el número de muertes, sin embargo, está en aumento, porque somos más habitantes. Y eso, hay una frecuencia determinada de unas 5.6 a 6 muertes por cada 100,000 habitantes. Señora Pimentel, ¿cómo se hace el procedimiento una vez la persona fallece, ya sea por un accidente en las calles, avenidas de la República Dominicana, en su cama, en un hospital, en una clínica? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo que está pautado, que es una normativa del Ministerio de Salud, que toda persona que fallece, esa muerte debe ser certificada
en primera intención por el médico tratante. O sea, una persona que tiene una enfermedad conocida, que está recibiendo un seguimiento médico, pues cuando fallece, la certificación de esa muerte debe ser contactada por este médico, que generalmente conoce las causas y cómo se dio la cadena de acontecimientos que llevó a la muerte. En segunda instancia, puede ser que sea una persona que no esté bajo tratamiento, pero que en un momento de eventualidad, por ejemplo, una complicación, puede llegar a un servicio de salud donde no conocen cuál fue su cadena de acontecimiento. Y a veces muchas veces las personas ni siquiera sabían que estaban enfermas. Por ejemplo, una persona que le dio un infarto fulminante y que no estaba siendo tratada como hipertensa, puede caer en este grupo. En este caso, le toca certificar la muerte a la persona que trata, al médico que trata a esa persona en esa eventualidad, o en el centro de salud correspondiente. En otras circunstancias, la persona es dada de alta a su casa, pero con conocimiento de causa de que esa persona está agravada generalmente y que ya probablemente le quedan pocos días, lo que le llama la comunidad el desahucio, o sea, me desahuciaron para entonces ir a morir a la casa. La responsabilidad sigue siendo parte del médico tratante o del establecimiento que conocía la condición por la cual esa persona ya fue enviada a su casa a completar sus últimos días, porque realmente no es nada racional mantener una cama ocupada para salvar vidas, para esperar la muerte, que en algunos casos está sentenciada. Estamos hablando de esas personas que, por más que se hacen esfuerzos, es difícil garantizar que van a vivir. O la persona solicita estar, y muchas veces, si las camas están ocupadas por esta cantidad de personas, pues no van a poder otras personas, por causas que sí se pueden evitar que fallezcan, pues esas camas van a estar ocupadas. Entonces, por eso muchas veces se da la opción, ¿no? Y se le da de alta. Y si ocurre, recomendada, podemos decir a los pacientes. Por un accidente, por ejemplo, cosas que no queremos tratar. Y en el caso de las muertes violentas, eso incluye a las violencias interpersonal, los suicidios, los homicidios, accidentes de tránsito e incluso muertes. Permítame decir los alarmantes feminicidios. Bueno, está dentro de la categoría de los homicidios, ¿no? Porque la intención de una segunda persona, en este caso, puede ser tipificado como feminicidio o otro tipo de homicidios. En el caso de estas personas hay una ley específica donde se excluye a esta categoría de la muerte para los médicos en general. Solamente los médicos legistas pueden certificar ese tipo de muerte. O sea, ningún médico que no sea legista, médico forense, no podría certificar estas muertes de causas externas. Y también certificación. Y se incluye aquí, estamos hablando de la certificación, que es la constancia que dice Raquel Pimentel murió a tal hora, a tal fecha, por tales causas y con unas características demográficas que es la que me distinguen como ciudadano. En el caso de muertes, donde la causa no es conocida, por ejemplo, Raquel Pimentel estaba durmiendo en su casa y amaneció muerta. Y no hay evidencia de ninguna naturaleza que indique por qué Raquel Pimentel falleció, pues esa situación también amerita la intervención de un médico legista o médico forense para determinar la causa de muerte. Son las causas de muerte en las que un médico general o especialista que generalmente tratan a las personas vivas, pues no podrían certificar la muerte. ¿Y cuáles son las otras instituciones que convergen en el levantamiento de información, el llenar todas esas estadísticas? Bueno, en primera instancia el personal de salud, en el caso de las causas externas que ya he mencionado o causas desconocidas, el personal de forense, de patología forense. Y luego viene, eso es para la certificación. La gente generalmente confunde la certificación con el acta de defunción. La certificación es la que da constancia de que usted murió y hay un profesional que tiene conocimiento de las causas que llevaron a esa muerte. Y el acta es el trámite ya legal que se hace ante la Junta
para, nosotros decimos así, poner al día lo que es el padrón de ciudadanos, ¿no? En cuanto a el estatus que tiene esa persona en la población. Entonces, no siempre se completa. Generalmente, cuando se completa, se hace estimulado por el requerimiento de herencias. Una persona que quiera asegurarse de que va a heredar puede hacer los trámites, pero en la mayoría de las veces, por cada 2 personas que fallecen, solo uno va a tener el acta de defunción, porque generalmente debe haber como cierto incentivo para hacer el acta. Desde el punto de vista estadístico, el que nosotros utilizamos para seguir la evolución de la mortalidad de sus causas es la certificación, no el acta, porque en el acta no se da constancia de la causa, sino de que Raquel Pimentel falleció y lo hizo en tal fecha, en tal ciudad. Por tanto, eso para fines de padrón electoral y otros propósitos legales, de reclamos de herencia, pues también ese es el trámite que está... Pero debería de alguna forma, digo yo, obligársele, ¿no?, a la familia, a los dependientes a realizarla, porque también para fines electorales pudiera presentar un inconveniente allí, yo creo. Bueno, esto ya es una política de la Junta Central Electoral y dependiendo del nivel de desarrollo también, desde el punto de vista tecnológico y del conocimiento que las personas tienen y las condiciones de ciudadanía también, claro, pueden establecerse este tipo de normativa. Pero en el caso del Ministerio de Salud, sí es obligatorio que cada persona que fallezca, incluyendo a un bebé que acaba de nacer y al minuto de nacer falleció, a ese bebé hay que llenarle su acta de nacimiento, certificado de nacimiento y consecuentemente su certificado de defunción. Y ni siquiera un bebé que duró apenas unos minutos de vida y debe completarse. En esa situación generalmente no se hace y es donde tenemos que poner más esfuerzo. Pero cuando las personas logran insertarse a la sociedad, pues generalmente van a tener una mayor cobertura de ambas certificaciones, al nacimiento y al fallecimiento también. Yo no quiero que usted abandone este espacio sin compartir con nosotros la información que tiene allí. Bueno, yo te había dicho, Tatiana, que en promedio fallecen entre unos 55.000 a 60.000 personas en el territorio dominicano anualmente, y de esas se destaca, entre las primeras causas, podemos decir, de cada 5 muertes, una va a ser por una enfermedad isquémica del corazón. O sea, muy vinculada por los padecimientos de hipertensión y los problemas cardiovasculares. En segundo orden, también están los accidentes cerebrovasculares, lo que la gente llama derrame comúnmente, cuando hay sangrado dentro de la cavidad craneana, lo que llaman derrame cerebral. O puede haber enfermedad, un accidente isquémico, que quiere decir falta de oxígeno en el cerebro, ¿sí? Lo que también le llaman infarto cerebral. O sea, están estas 2 causas dentro de las primeras y las 2 cuando las juntamos pues llega a 30% de las muertes, que quiere decir que de cada 3 dominicanos que fallecen, 3 fallecen por esta causa. Bueno, todos deberíamos decir, bueno, pero que cuando uno se pone viejo, pues uno tiende a padecer de hipertensión y las personas jóvenes, generalmente los hombres, no se dan por aludidos. Sin embargo, hay una estadística complementaria que dice que estas mismas causas que te mencioné son las causas principales de muerte prematura en la población general y el sexo que más contribuye al número de años de vida potenciales perdidos, que estamos hablando de estos años productivos, donde todavía los ciudadanos pueden aportar bastante a la nación y también al desarrollo de su familia, porque muchas veces dejan hijos huérfanos. Están también estas causas, o sea que no estamos hablando de causas que solamente están presentes en los envejecientes, sino también en gente joven. Otras causas que se destacan son la diabetes, las infecciones respiratorias agudas y los accidentes de tránsito, que en términos de mortalidad general aportan aproximadamente unas 2.500 muertes por año, pero cuando uno la compara entre las muertes prematuras, en vez de ocupar la 6ª posición, ocupa la 3ª. O sea, es una de las causas donde mueren más personas jóvenes y mientras más jóvenes, pues sabemos que tenemos más años potenciales de vida perdidos. Y en el caso de los hombres, el cáncer de próstata, siendo el cáncer número 1 de todos los tipos de cáncer, que está teniendo la mayor frecuencia, tanto en términos de número de muertes
como el número de hombres jóvenes. Generalmente en un periodo de 50 a 60 años vamos a tener fallecimientos de cánceres que debieron de detectarse a los 40 o a los 45 años. Terminan falleciendo 50, 55 años como el promedio en edad. Esta información es pública, nosotros la vamos a compartir para que los televidentes tengan el cuadro como hemos estado transmitiendo a través de su pantalla. Raquel Pimentel, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, muchísimas gracias por estar con nosotros. La invitación queda abierta porque esas causas debemos desarrollarlas para prevenir. ¿Qué se está haciendo en cuanto a la prevención? Que la gente conozca a fondo cuáles son los programas, no solo desde el sector público, sino también privado, o sea, los especialistas de la salud en sentido general. Así que Raquel, usted está invitada. Bueno, en eso sí sería bastante útil poder involucrar sobre todo a las personas que son responsables de diseñar las normativas para que estas intervenciones para prevención puedan ser realmente efectivas y poder reducir estas muertes, que en muchos de los países se han podido lograr disminución con una política acertada y bien alineado con lo que es la práctica en salud y de otros sectores también. Bien articulada. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, muy buenas Nosotros después de la publicidad seguimos hablando de temas complejos, temas que usted tiene que participar. La muerte en República Dominicana. Quédese. Conflictivo pero necesario, hablar de la muerte en República Dominicana, ya pasando un poco las estadísticas, la situación de salud pública en nuestro país, desde patología forense, las principales causas de muerte. Llegamos a la familia, se nos fue papá, se nos fue mamá, mi esposa, mi esposo, y ahora, ¿qué hacemos con estos bienes? ¿Qué le toca a cada quien? ¿Cuál es el procedimiento? Situaciones que la gente no quiere enfrentar o no quiere conversar mientras haya cierta armonía en la familia. Pero y luego, ustedes saben lo que ha pasado. Para mí es un enorme placer recibir aquí en Así las Cosas por primera vez, y ojalá no sea la última, porque es todo un especialista y con mucha cordialidad ha accedido a nuestra invitación. El doctor Berman P. Ceballos Leiva, graduado en Estadística, en Contabilidad y Auditoría, en Derecho y con una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica en la UAS, la UNFU y la Pucamaima respectivamente. Imparte docencia en las maestrías de Derecho Civil y Procedimiento Civil en la UAS desde el año 2010. Es importante saber que en la materia de Derecho Sucesoral es todo un experto. Tiene diplomados en la Gaceta Judicial sobre la misma materia y hoy está con nosotros para hablar a manera profunda, pero sencilla, sobre qué hacer después de la muerte. Bienvenido. Gracias por la invitación. Si no hay patrimonio, no hay que hacer ninguna actuación en la Dirección General de Impuestos Internos, pero hay leyes que prevén indemnizaciones para esa persona. Si es un empleado privado, tiene que investigarse en la Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social, el artículo 51, que establece una pensión para la compañera supérstite, ya sea casada o ya sea en unión de concubinato. ¿Concubinato que entra después de los 5 o 3 años? Corríjame ahí. Pero eso depende. Si hay una relación estable, permanente, singular, que tenga ciertos años, pero si nace un hijo en el proceso de los 2 años, 3 años, ya ese concubinato se consolidó. Okay. Si no hay hijos, se prefiere que se tenga el periodo de 5 años. Estamos hablando de que conviven juntos, en un mismo techo. Y que sea una unión singular, o sea, que no haya una poligamia, que no haya un matrimonio persistente, que esos concubinos no tengan ningún impedimento para contraer nupcias el día que ellos lo deseen. En buen dominicano, y discúlpeme, tengo que decirlo, la querida no entra ahí. No entra ahí. Okay. No, una persona que está casada y tiene una querida, que se olvide, porque hay un matrimonio con todas las reglas de la ley. Si tuvo un hijo, pues sí al hijo. Si tiene un hijo con esa persona con la cual convive, ese hijo tiene todas las condiciones para ser heredero. Claro. Tiene toda la vocación, con la misma caridad y en la misma proporción que reciben los hijos del matrimonio. Y esto se hace a través de la prueba de ADN, en caso de que papá no haya declarado como su hijo legítimo o hija. Si no lo ha declarado, entonces la persona tendrá que demandar en filiación y inmediatamente el juez va a ordenar que se le haga la prueba del ADN. ¿Complejo ese proceso, doctor?
No, no es tan complejo porque ahí está ya esa prueba determina 99%. ¿Y se da mucho en República Dominicana? Sí, se da bastante. Porque es la cultura del hombre dominicano, hay que hablar como es, hay que decir las cosas como son. La prueba es totalmente certera. Ok, bueno, pues hablemos entonces de ese procedimiento. Entonces el procedimiento para llevar el orden, ¿verdad? Si la persona no tiene patrimonio, no hay que hacer nada. Pero hay leyes que prevén indemnizaciones cuando una persona muere, aunque no deje patrimonio. Por ejemplo, el Código Laboral, en el artículo 82, tiene una asistencia económica que va a pertenecer a la persona que el muerto, que el fallecido, haya establecido en una declaración, en un acto bajo firma privada y que depositó en la Secretaría de Estado de Trabajo. En caso de no haberlo hecho, que es lo más común, entonces eso corresponde al cónyuge supérstite y a los hijos menores de edad. A los menores de 18 Así, años. A los menores. Si hay hijos mayores, eso no entra en esa asistencia económica. En ausencia de hijos menores y en ausencia de cónyuge, entonces pertenece a los padres, siempre y cuando tengan más de 55 años o sean incapacitados. Y si tienen menos de 55, ¿a quién va la herencia? Entonces viene el Código Civil, el orden sucesoral que establece el Código Civil. Si Grosso modo, ¿qué se establece allí? Si los padres son mayores de 55 años, corresponde a los padres. Ya no hay hijos menores, ya lo dijimos, ni hay cónyuge. No hay hijos, no hay cónyuge. Sí. El padre es incapacitado, la madre tiene 45 años, la madre queda fuera, pertenece al padre. El que cumpla con una de las dos condiciones. Okay. Si los dos cumplen con una de las condiciones, entonces se distribuye 50% y 50%. Okay. Si no hay padres que cumplan con esa condición, que los dos son menores de 55 años y no son inválidos, entonces entre el orden sucesoral establecido en el Código Civil. ¿Y a quién le queda eso? Eso va a depender, porque si hay hijos mayores de edad, a los hijos mayores de edad. Okay. Si no hay hijos mayores de edad, no hay hijos menores, entonces vamos a tocarlo cuando veamos las órdenes sucesorales, que va a corresponder a los hermanos colaterales privilegiados. Cada hijo que tiene se llama línea, o sea que una persona tiene tantas líneas como hijos tenga. Esos son sus únicos herederos. Y en caso de un hijo premuerto, o sea, un hijo que murió primero, entonces entran vía representación los descendientes que éste dejó en primer grado, y así sucesivamente hasta el infinito. Cuando hay descendencia directa, que nadie aspire. Nadie tiene un centavo en el patrimonio relicto, en los bienes relictos que dejó esa persona. ¿El cónyuge? El cónyuge no tiene herencias hasta que no se agote en la primera orden, segunda orden, tercera orden y cuarta orden, que va a estar en el grado número 12. Ahora, si están bajo la comunidad de bienes, ella es dueña. Yo digo dueña porque siempre quiero que el hombre muera primero. Entiendo. El cónyuge supérstite es dueño del 50%, pero no como heredero, sino en calidad de copropietaria de la comunidad de bienes, de los bienes que entraron en la comunidad. Claro. Esa es la primera orden. Cuando no hay hijos ni descendientes de hijos, entonces entra la segunda orden. ¿Quiénes la componen? Arriba los padres y abajo los hermanos, que se llaman colaterales privilegiados. Okay. Y los hijos de los hermanos premuertos, los hermanos que han muerto primero que el decujo, como se le llama al fallecido, los sobrinos de él entran a representar a su papá. O sea que si yo tengo un hermano, yo morí sin descendencia, un hermano mío murió primero que yo, dejó un descendiente en el 5º grado, ese sobrino mío en el 5º grado va a recibir, puede recibir parte de mi patrimonio, porque aquí hay una situación que no lo dije ahorita. Los herederos en primera orden tienen una legítima hereditaria. Okay. Tienen una legítima que va de un 50% cuando se tiene un solo hijo. O sea que el que tiene un solo hijo tiene que dejar mínimamente el 50%. Con el otro 50% puede disponer libremente de él, ya sea vía testamento, ya sea vía donación. Si tiene 2 hijos, a cada hijo de eso legalmente le corresponde un 33%. Y él tiene un 33% para testarlo o donarlo. Si no lo testa ni lo dona, pertenece a los hijos, por supuesto. Okay. Si tiene 3 hijos o más, él tiene una parte libremente disponible de un 25% y el 75% para todos los demás hijos. Si no testa ese 25%, todos de los hijos. Okay. En ausencia de hijos, que entramos a la segunda orden, entonces los padres tienen una legítima. Cada uno tiene un 25%. Y el resto, el 50%, porque los hermanos no tienen legítima, él lo puede testar libremente y los hermanos no tienen nada que reclamar. Lo que él no teste de ese 50%, entonces corresponde a los hermanos. Okay. Me explico.
Si yo muero sin descendencia, mi mamá 25, mi papá 25, del 50 que me queda, si testé 40 a favor tuyo, a mis hermanos solamente le corresponde el 10. Si yo tengo un solo hijo, yo testé el 75% a favor tuyo, yo lesioné la parte legal de mi hijo, su reserva. La lesioné en cuánto? En un 25 porque me cedí en eso. Entonces yo demando en reducción ese testamento, a menos que tú amigablemente no quieras devolverle a mi hijo el 25% que te cedí en exceso. Amigablemente, después de que un abogado experto en la materia Claro, te diga, mira, estas son las vías. Estas son las vías. No vamos a un conflicto. Bueno, yo que imparto esta materia, tengo ya 10 años en esto, siempre le digo a los herederos que no es necesario llegar al litigio. ¿Qué pasa entonces, doctor, cuando le di en vida más a uno de mis hijos que a otros, o le di más a la esposa, o le di más a alguien, y esto incluye vehículos, inmuebles, estudios, hasta de alguna manera alguna subvención económica? Ok. Fíjese, yo puedo tener dos hijos, y yo tengo, dijimos, libremente disponible el 33%, porque a cada uno de ellos legalmente le corresponde 33 y 33. Con ese 33, yo puedo testárselo a cualquiera de los dos hijos, quizás el que es enfermizo, hago un testamento, un instrumento, un testamento, ya le dejo el 66%. El otro hijo no tiene de qué quejarse, porque ese 33% yo lo tengo libremente para disponer de ello a mi antojo. Ahora bien, si no lo dejé por testamento, Tania es mi hija, se va a casar y yo quiero regalarle un apartamento. Ya yo no hice testamento, yo te regalé un apartamento. Cuando yo muera y tengo otro hijo, ese hijo tiene el derecho de decirte, Tania, trae ese inmueble aquí, figuradamente, en términos figurados al patrimonio, para que reconstruyamos el patrimonio de mi padre en caso de que él no te hubiera dado ese apartamento. Suponte tú que mi padre dejó 6 millones de pesos, perdón, yo como padre dejé 6 millones de pesos, entonces traemos tu apartamento figuradamente al patrimonio en las condiciones de ayer, al precio de hoy, y el apartamento vale 4 millones ahora. 6 y 4, 10. 10 entre 2 a 5. Tú tienes 4 en el apartamento. De los 6 que quedan, la otra hija mía solamente te va a entregar 1 millón. Exacto. Eso se llama en derecho sucesorio colación. La colación. Para buscar el equilibrio y cumplir con una de las características del derecho sucesorio dominicano, que todos los hijos tocan igual, siempre y cuando usted no haga uso de su parte libremente disponible para favorecer a uno de ellos. En conclusión, para colacionar hay que ser heredero y haber sido beneficiado en vida por el padre. Y con otra condición de que el padre no dispense esa mejora que se hizo. Si yo dispenso el apartamento que te digo, está dispensado para colacionar. No colacionas, no lo traes, siempre y cuando no lesione la legítima hereditaria. Casos particulares importantes de que la gente se lleve en esta conversación, porque no hablamos de dinero, o sea, hablamos de que te pertenece, porque tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, y son muchos los conflictos que hemos escuchado, que se dan no solo en el país, a nivel internacional también. Cosas importantes que la gente tiene que saber en este espacio sobre la muerte y el testamento, los bienes sucesorales y demás. Por ejemplo, el padre muere en el transcurso de la gestación de la madre, en el transcurso de los 180 o 300 días que se establecen para que una mujer pare después que ha sido, después que está grávida, después que queda en estado, y él no tiene más hijos, ese niño respiró y murió al instante. El patrimonio del Señor es de ese único hijo, aunque haya muerto el segundo. Y posteriormente se abre la sucesión del niño y esos bienes van a parar a su madre un 50% y a sus otros hermanos de madre. Pero dije que no tenía más hijos el Señor. Fíjese como el patrimonio del Señor, que a lo mejor tenía hermanos que lo querían mucho, tenían su papá y su mamá, ha ido a parar a una familia que apenas conoce y poco importa que ese niño sea el producto de una relación furtiva. Claro, claro. A mí me interesaría en ese mismo orden especificar algo, doctor, y es el caso de cuando tenemos que reclamar algunos seguros de vida o, bueno, hacer la repartición propiamente como usted lo explica. Si ese niño nació, debemos esperar, bueno, o debemos esperar a que nazca para que junto con los demás hermanos se haga la repartición.
Me explico, falleció a los 6 meses, hay que esperar hasta los 9 para hacer ese proceso legal. Claro, porque fíjese, una persona puede suscribir un seguro de vida para que en caso que muera, cuando él muera, se beneficie el que está gestado, porque ya dijimos que el concebido se reputa como nacido para todo aquello que es de su beneficio. Pero para todo ello hay que esperar el nacimiento. Hay que esperar el nacimiento. De ese segundo hijo. De ese segundo. Okay. Y si eres el único beneficiario, eres el único dueño de esa indemnización, de la suma que aseguró, aunque tenga más hermanos. Y si murió el segundo, el niño, entonces ese patrimonio que es el seguro de vida que lo obtuvo, se va a distribuir entre sus herederos. Importante. Ahora bien, yo entiendo que en una póliza de seguro, que el padre diga que ese niño que está en estado es el beneficiario, el seguro le va a exigir que ponga otros beneficiarios complementarios, adicionales, en caso de que el niño no nazca vivo y viable. Porque si el niño no nace vivo y viable, no va a recibir el beneficio de la póliza de seguro. Entonces vendrán las segundas personas que él dejó como heredero. Y en cuyo caso, que no lo haya dicho, entiendo entonces que le va a corresponder a los herederos del asegurado. Estamos hablando también de ganar, pero no hemos hablado de perder. Estamos hablando de las deudas, lo pasivo, porque hay gente que deja deuda nada más, claro, que no deja un chele. Después de la publicidad vamos a conversar sobre eso, porque la muerte es conflictiva y hay que saber en qué pie estamos parados. Después de la publicidad continuamos y se une a la mesa Abel Rosario, consultor en seguros de vida, para conocer sobre el tema. De regreso en Así las Cosas, gracias por permanecer en sintonía y ser parte de esta conversación. La muerte en República Dominicana, las implicaciones legales, desde el aspecto de la salud también hemos hablado, ahora el seguro de vida, esa falta de cultura de contratar un seguro de vida que es tan importante tenerlo. El doctor Berman P. Ceballos Leiva, y ahora se une a la mesa Abel Rosario, quien es consultor de seguros, para ampliar un poco esta conversación. Abel, bienvenido. Antes de hablar de ese aspecto, dejamos, antes de irnos a la publicidad, una cuestión importantísima, los pasivos, las deudas, porque no todo el mundo deja beneficios, sino también algunos perjuicios. Bueno, yo me río porque, óyeme, no es cómico, pero la gente tiene que investigar bien todo este aspecto. Dígame, doctor. Sí, el heredero tiene 3 opciones al momento que se abre la sucesión. Es aceptarla de manera pura y simple, en cuyo caso va a recibir los activos que le corresponden, pero también va a recibir las deudas en esa misma proporción. Tiene también la opción de recibir el beneficio de inventario. Yo recibo estos bienes, pero yo respondo solamente cuando yo los haga líquido por el monto de ellos para pagar a los acreedores. Si no alcanza para pagar, los acreedores van a recibir la prorrata el producto de esos bienes que recibió. Y por último es renunciar a la sucesión. Cuando renuncia a la sucesión, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Es como si no existiera ese señor. E incluso, si hay bienes posteriormente, la sucesión no resulta insolvente, esos bienes van a ensanchar a aquellos con los cuales él compartía la sucesión. Me explico, 3 hermanos. Uno renunció, la sucesión completa de esos 2 hermanos, 3 hijos que yo tenga. Pero en vida tiene que ser. Se renuncia en vida, sí, porque no se puede ejercer derechos hereditarios sobre el patrimonio de una persona que no ha fallecido. Pero en el caso del seguro médico, qué importante sostener esta conversación, porque aparte de que no hay una cultura para contratar... Seguro de vida, discúlpame. El seguro de vida, que la gente no lo contrata, también debemos decir que existen cuotas que el dominicano, con lo que se compra una botella de ron, una cervecita para disfrutar el fin de semana, puede pagarlo. Realmente aquí en República Dominicana no hay cultura del seguro, ni siquiera de seguro de salud, mucho menos de vida. De toda la región, este es uno de los países que menos cultura tiene de seguro. Wow. Yo diría que menos de un 10% de la población está asegurado en vida. Menos de un 10%. Menos de un 10%. En vida. Y estoy diciendo un 10% porque hay seguro de vida que automáticamente te lo ponen ahí para que tú lo cojas, o lo tienes que coger. Cuando tú tomas un préstamo hipotecario o una tarjeta o tienes algún tipo de deuda con una persona que te hizo un préstamo, te hacen firmar un seguro de vida
por si tú faltas, ese seguro pague esa deuda. Pero, ¿qué pasa cuando pague esa deuda, por ejemplo, en el caso de una tarjeta de crédito, en el caso de una propiedad hipotecaria, de un inmueble? Cuando pague esa deuda, hay más deudas. Ahí entra, por ejemplo, el tema de los impuestos sucesorales. Si una persona tiene muchas propiedades, son muchos impuestos sucesorales que tiene que pagar. Y muchas veces la persona que recibe el beneficio que heredó todos esos inmuebles de esa persona, no tiene la liquidez para pagar eso. O sea, que estamos hablando de que mucha gente lo contrata inclusive para pagar estos Impuestos gastos. sucesorales. ¿Desde qué precio a qué precio puede rondar en el mercado dominicano para clase media? Lo que pasa es que hay dos tipos, hay que englobar, hay dos tipos de seguros básicamente. Lo que son a término, que tú pagas por una prima, por un monto asegurado, y lo que son seguros universales, que te permiten generar valores de rescate. Estos seguros, al mismo tiempo que tú vas pagando por estar protegido, tú en un futuro puedes disponer de estos valores que tú vas acumulando. Como si fuera una cuenta de ahorro. Como si fuera una cuenta de ahorro, vamos a decirlo así. Entonces, un seguro de vida, dependiendo también del monto, pero básicamente un dominicano, si deja de beberse 2 cervezas en un mes, puede contratar una póliza de seguro de vida en vez de 500,000 pesos. Que 500,000 pesos le puede resolver, le puede quitar un problema a los hijos, a la mujer, a los familiares que tengan. A la hora de tú contratar el seguro, tú pones tu beneficiario. Esa persona, el asegurado, tiene el derecho de cambiar los beneficiarios todas las veces que quiera en el transcurso de la vida. ¿Por qué es importante esto? Porque se han dado casos donde una persona crea una familia, tiene 2 hijos, los 2 hijos están grandes, uno de 16, uno de 22 años, luego se separa de esa mujer, tiene otra familia, otro hijo, se murió, y a la hora de cobrar el seguro, los beneficiarios eran los otros. Porque nunca cambió. Porque nunca el cambió nombre de la los persona. beneficiarios, ni siquiera repartió en vida cómo iba a ser destinado a los beneficiarios. Y eso causa mucho problema. Okay. La confidencialidad de esos contratos, por ejemplo, importante mencionarlo también, o sea, tengo yo solo el conocimiento, cosa de que no haya conflictos familiares, que también puede darse. Existe una confidencialidad, pero yo les recomiendo a todo el mundo que tenga una póliza de seguro, que se lo diga a sus seres queridos. Okay. ¿Por qué? Porque a la hora de esa persona fallecer, si la aseguradora no se da cuenta de eso, perdió ese dinero. ¿Qué tiempo tiene para reclamar? Localmente tienen 2 años. 2 años Para tú reclamar presentar eso. la prueba y todos los papeles que te exigen para tú cobrar el seguro. ¿Y el tiempo de devolución, de que te van a entregar el dinero, te van a hacer qué cheque, efectivo, cómo se da? Eso depende de cada compañía tiene su política. Hay algunos que 15 días, en 15 días te dan tu dinero. Luego de que se agote el proceso de que todos los documentos que ellos requirieron están como lo solicitan, algunas toman un mes, otras tienen por contrato un compromiso de 6 meses para pagarte. Eso varía mucho del tipo de compañía. Si yo pagué primas a un seguro de vida para beneficiar a un tercero, llámese tercero, un primo, un sobrino, una esposa, una novia, y con esas primas se prueba que se lesionó la legítima hereditaria, el lesionado tiene todo el derecho de hacer una oposición al seguro para que no pague esas indemnizaciones hasta tanto se determine hasta qué monto lesionó esa legítima. Si usted va a recibir 40 millones de pesos y esas primas lesionaron a la legítima en 5 millones, usted como beneficiario tiene que pagarme 5. Y en consecuencia, cuando me den esos 5, cuando yo le demuestre a usted que es así a través de una sentencia, el seguro de vida, la aseguradora solamente le va a pagar a usted 35 y le va a dar 5 al heredero. No por la indemnización del seguro, sino porque lesionó la legítima hereditaria. Hay una cosa importante y es crear la conciencia, darle un poco de información. Esto es o ha servido para levantar esa sed de información, de que la gente siga hurgando. Yo quisiera, Abel, que tú seas más insistente aún en la necesidad y cómo puede ayudarte a ti, a tu familia, a tus descendientes, un seguro de vida, independientemente del monto, porque estamos hablando de un 10%, mencionabas tú que es el porcentaje aproximado que maneja ciertos recursos en nuestro país, pero para los demás, óiganme, hay facilidades. Lo que pasa es que No todo el primero mundo tiene es una vivienda. crear la conciencia, porque un seguro de vida realmente te da tranquilidad. Si un padre de familia que tiene toda su vida trabajando y lamentablemente Dios lo llama a destiempo, va a dejar uno a su esposa, si es el proveedor de la familia, y a sus hijos desamparados. Entonces, dando una cuota mensual o semestral o anual, puede proteger el estilo de vida de esa persona, porque hay seguro de vida que incluso se puede racionalizar.
O asegurar sus estudios, por ejemplo. Es lo que te digo, tú puedes racionalizar de que tengan una cuota mensual que le den a esa persona, pero tú tienes que hacerlo cuando tú eres asegurable, porque a muchas personas les gusta postergar y dejar la cosa para después. Doctor, de su parte, la conclusión para que esa gente se organice sus papeles, organice sus bienes, organice su familia y todos los pasivos también que tenga hasta este momento, porque la muerte puede llegar en cualquier situación, en cualquier día, o sea, no estamos preparados para ello. Se nos quedó un poquito por falta de tiempo hablar de los servicios funerarios y demás, pero ya en otro programa estaremos abordando el mismo. Bueno, lo más importante es que las personas que tienen un patrimonio lo dejen de fácil localización. Aquí se dan casos de que los herederos tienen que pedirle a la superintendencia de banco certificaciones acerca de los productos financieros que dejaron en el sistema bancario, porque no saben, y saben que el papá tiene dinero, Pero no saben dónde. pero no saben dónde, incluso lo tienen a veces en el exterior. En ocasiones tienen inmuebles que han comprado y solamente tienen el contrato. Yo conozco personas aquí en la República Dominicana que tienen inmuebles con más de 10 años que lo compraron y no han hecho la transferencia. Todavía está a nombre del vendedor, con todo el riesgo que eso conlleva. Simplemente tienen contrato que mañana los hijos tienen que ubicar esos contratos para hacerlo valer. A veces encontrando oposición de parte de los vendedores. Por cualquier motivo. Yo tuve un caso de un señor que dejó varios inmuebles y yo encontré en los papeles que me llevaron un simple documento que él decía que él compró un inmueble a tal constructora. Por suerte, cuando fui a la constructora me toqué con gente serias, honestas, abogados honestos, que hoy son mis amigos. Me dijeron, sí señora, aquí hay un contrato. Y me permitieron el contrato, me lo dieron completo y con eso yo hice, aperturé mi sucesión, transferencia y partición. Pero lo importante es que nos organicemos en los bienes y le dejemos lo menos problema posible a nuestros hijos, porque la vida es una ecuación compensadora. Lo que yo hago por mis hijos hoy, mis hijos lo van a hacer por mis nietos y mis nietos por mis bisnietos. O sea, tenemos siempre que pregonar hacer bien las cosas. Así es, muchísimas gracias Berman P. Ceballos Leiva, Abel Rosario, por acompañarnos en este espacio. ¿Algo que quieras decir para concluir? No, simplemente que busquen información y que abran esa concientización de sacar un seguro, que lean. Claro, para eso el consultor, para eso el especialista, ¿verdad? Están aquí. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana nos reencontramos en Así las Cosas. Mientras siga disfrutando de la programación de Teleradio América. Buenas noches.